Hemos tenido un fin de semana muy lindo, muy glorioso. Hemos podido disfrutar del casamiento de Marga y Gustavo y damos gracias a Dios por su fidelidad en la iglesia, por su fidelidad guiando y sosteniendo a la iglesia. Recuerdo cuando estábamos en el saloncito chiquito que orábamos mucho por el crecimiento de la iglesia y para que Dios traiga hombres fieles y que crezca la iglesia, y vemos cómo Dios empieza a traer a su pueblo y a reunirnos. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a leer Génesis. Tendríamos que leer Génesis capítulo 1, 2 y 3, pero no lo vamos a leer a Génesis capítulo 1, 2 y 3. Nos vamos a basar en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a leer y después vamos a orar para pedir que Dios nos guíe. Leo. A lo mejor yo tengo la versión de la Biblia de las Américas, así que puede ser que tengan otra versión. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comiereis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido que estaba con ella y comió. Oramos. Padre celestial, Dios del cielo, soberano Señor y Creador, damos gracias en esta mañana porque estamos reunidos por tu nombre, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque nada depende de nosotros sino de tu voluntad. Tú eres, Padre, quien hace la obra, no nosotros. Y Padre, en esta mañana estamos con deseos de aprender más de tu palabra y de aprender sobre este gran tema que es la consejería, que tú nos has encomendado a nosotros y lo vemos porque tu palabra lo dice. Y es por eso, Padre, que clamamos a ti, que ahora al exponer tu palabra seas tú guiándome a través del Espíritu Santo para que todas mis falencias como vil pecador, como criatura falible, puedan quedar a un lado y tu palabra sea exaltada, tu nombre sea exaltado. Que nosotros podamos salir de esta mañana entendiendo qué es lo que querías tú hablarnos hoy en esta mañana. Padre, tú eres digno de ser glorificado, exaltado y santificado a través de nuestro comportarnos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que eres un Dios fiel y que tú escuchas nuestras oraciones y que tú vas a responder. Guíanos a lo largo de este sermón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es un sermón temático, así que vamos a leer otras citas bíblicas. No vamos a estar solamente en Génesis, pero he optado por tomar Génesis como el texto o el párrafo principal para hablar de este tema. Como saben, estamos con la serie de consejería bíblica. Ya hemos tenido el sermón de mi padre Ariel, hemos tenido el sermón de Miqueas, el sermón de mi papá se centró en que nosotros, todos como iglesia, tenemos el deber de estar listos y preparados para presentar la consejería, para presentar la palabra de Dios, para guiar a nuestros hermanos conforme a los principios bíblicos. Y Miqueas, en su punto principal, era que el problema del corazón es el corazón del problema, o el corazón del problema, es decir, el centro del problema
es el problema del corazón. Todo lo que nosotros vemos cuando se manifiesta un problema son las causas externas. Esas causas externas tienen un origen en nuestro corazón. Y es eso lo que nosotros queremos aprender y estudiar hoy. Y particularmente lo que vamos a ver hoy vamos a aprender es la palabra deseo. Muchos de nosotros tenemos equivocaciones con respecto al deseo. Normalmente la gente, cuando uno habla en la calle y escucha, sí, porque tengo deseo de tal cosa, ya lo toman como algo malo. El deseo es sinónimo de algo malo. El deseo no es sinónimo de algo malo. El deseo manifiesta nuestra esencia de criaturas. Y para que entendamos un poco más el sermón, me gustaría de que vuelen con sus mentes y ejemplifiquemos o pongamos como metáfora de que nosotros tenemos a un paciente acá. Somos médicos y tenemos un paciente que tiene un problema cardíaco. Se presenta con un problema cardíaco. ¿Hay algún médico acá presente? Menos mal, porque si no me corregí. Hagan de cuenta que hay una persona, un paciente que viene con un problema cardíaco. Nosotros somos los médicos, por así decir, pero más bien los instrumentos que utiliza ese médico. Y lo digo porque levante la mano alguno que se anime ahora, si hay un paciente que viene con un problema cardíaco, a hacerle una cirugía. Menos mal que nadie levantó la mano. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Vamos como a hacer una cirugía al corazón y vamos a ver qué es lo que hay en lo profundo del corazón que después manifiesta pecado. ¿Sí? Bien. ¿Qué vimos en Génesis? En Génesis capítulo 3. La serpiente, Satanás, se acerca a Eva y realiza con astucia, con engaño, Satanás a Eva y a Adán. Pero ¿a dónde ataca? ¿A qué ataca Satanás? De forma astuta, genera un engaño para que ese engaño transgiverse la palabra de Dios. Le dice, así que Dios te ha dicho de que no puedes comer de ningún árbol. Y fíjense en esto, la primera reacción de Eva no fue ceder ante eso. Su primera reacción fue decir, no. Dios nos creó y nos dijo, coman de todos estos árboles. O como dice el capítulo 2 al final, coman de todos estos árboles, coman de todos estos animales para proveer. Yo se los proveo a ustedes van a poder sojuzgarlo, ustedes lo van a poder dominar, hagan lo que quieran. Pero puso el árbol de la sabiduría, el conocimiento del bien y del mal, en el medio. De ese no coman, le dijo Dios. Y la serpiente, y Eva responde bien a eso. Agarra y le dice, no, Dios nos dijo, podemos comer de todo, menos de este. ¿Por qué? Y entre los jóvenes una vez surgieron las preguntas de, ¿y por qué Dios puso el arbolito ese ahí? Es como, pucha, si no lo hubiese puesto ahora, estaríamos bien, tendríamos tranquilidad, tendríamos nuestro fiel consejero al lado, Dios es nuestro fiel consejero, pero lo puso ahí al medio. Y me inclino a pensar de que Dios en su gracia dijo, miren, yo les doy todo, pero no se olviden, yo soy creador y ustedes criaturas. Yo voy a poner esto acá, ustedes van a cumplir este mandato, no van a comer de esto. Coman, disfruten de mi comunión, pero no coman esto. Simplemente a modo de introducción. Vamos a entrar en desarrollo. Tiene dos temas centrales el sermón. Tenemos esta ejemplificación, esta metáfora de que nosotros vamos a hacer una cirugía. Lo que primero tenemos que hacer nosotros para animarnos a hacer una cirugía es saber cómo funciona esto, saber cómo funciona ese corazón, si no, no vamos a detectar nada. Lo único que vamos a hacer va a ser empeorar las cosas, y eso es real, porque nosotros al querer hacer consejería, si no estamos preparados, lo que nosotros podemos hacer es poner una enfermedad mucho peor. ¿Sí? En Génesis, y me encanta el libro de Génesis porque
ahí se centra todo. Nosotros tenemos todo en Génesis. Como decía Elvis Carvallosa, que Génesis es uno de los libros más importantes de la Biblia. Todos son importantes, no hay ninguno mayor ni menor, sino que en Génesis encontramos todo. Ahora leímos Génesis, ¿verdad? Y vimos que en Génesis 3, capítulo 5 y capítulo 3, versículos 5 y 6 pasa algo. Porque dice: la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comeréis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, Adán, y él comió. Ven que hay como que pasa algo. ¿Qué es lo que pasa entre el versículo 5 y el versículo 6? Pasa algo en el corazón. ¿Qué es lo que pasa? Y es por eso que nosotros tenemos que aprender bíblicamente qué es lo que es o qué es lo que son los deseos. ¿Sí? Por naturaleza nosotros somos seres que tenemos, así como el paciente tiene un ADN, nosotros tenemos un ADN, varios ADN, o no sé si serían varios ADN, un ADN con varios rasgos. Entre esos rasgos nosotros tenemos el rasgo de seres adoradores, porque por esencia nosotros hemos sido creados para adorar a Dios, para glorificar a Dios, y eso es muy importante y ténganlo en mente. Por esencia nosotros somos seres que tienen deseos. Nosotros tenemos por esencia deseo. No es que el deseo viene a causa del pecado, nada que ver. El deseo es una esencia natural que nosotros tenemos por ser creados por Dios. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Si nosotros leemos en Génesis 2, en la última parte, cuando Dios le dice: yo creé todo, los animales van a ser para ustedes, los árboles van a ser para ustedes. En esa misma palabra va infiltrado, va metido ese ADN de que nosotros vamos a tener ese deseo. Primero hacia Dios, porque Él creó todo bueno y en gran manera para nosotros, y después a la creación, un deseo santo. Vemos dos particularidades. El deseo original es un deseo santo, pero después pasa algo. Entra el pecado. ¿Y qué pasa después cuando entra el pecado? ¿Qué pasa con el deseo cuando entra el pecado? Es eso lo que vamos a ir viendo a lo largo del sermón. Entonces yo titulé el primer punto estudiando el corazón. Es decir, vamos a hacer como un estudio teórico de lo que son los deseos, que es lo que dice los diccionarios que son los deseos. Ya hemos visto de que el deseo por origen es una esencia natural del hombre. ¿Sí? Vamos a tratar 4 puntos en la primera parte y 2 en la segunda, y no se asusten, esto es introducción y ya es parte del sermón, así que vamos a terminar rápido, no va a ser largo. Así que vamos a ver, como le dije, vamos a tener otros textos como fundamento, y vamos a leer Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. No vamos a leer hasta el 10, vamos a leer hasta el texto central. Yo titulé este punto el adulterio espiritual. ¿Sí? ¿Por qué el adulterio espiritual? Bueno, primero leamos y después veamos por qué. Perfecto técnico. Ahí está. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No viene de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, pero por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, y pedís y no recibís porque pedís mal, con malos propósitos, para gastarlos en vuestros placeres. O almas adúlteras,
o almas adúlteras, sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestro corazón. El resumen es, Santiago dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué dice oh almas adúlteras? ¿En qué se constituye el adulterio? Hemos estado en un casamiento y básicamente si el adulterio es darle a alguien nuestro amor en un carácter de pacto, como es un casamiento, si nosotros le damos a otra cosa que no sea Dios nuestro amor, nosotros somos unos adúlteros espirituales. ¿Se entiende eso o no? ¿Se está entendiendo hasta acá o no? Por lo menos con la cabeza sí. Bien. Bien. El adulterio espiritual es eso. Es darle nuestro amor a otra cosa que no es a Dios. Nosotros por esencia somos seres adoradores. O sea, por esencia nosotros buscamos a qué adorar. ¿Sí? Pero eso no está mal. Lo que está mal es cuando esos deseos toman el lugar que no deben, que no corresponden. Ahí se comete el adulterio. Por eso primero es importante saber qué es lo que es el adulterio espiritual o a qué es lo que me refiero con adulterio espiritual. Y adulterio espiritual no es otra cosa que la idolatría. Es darle nuestro amor, nuestro corazón a nuestros deseos y no a Dios. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, si nosotros leemos en Gálatas 5, no vayamos a Gálatas 5, del versículo 13 al 26, nosotros vamos a ver que estamos en una constante lucha, en una constante guerra. Por eso dice, los deseos de la carne son en contra los deseos de la carne van en contra del espíritu y los del espíritu en contra de la carne, para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos, lo que queremos, sino pedazo de desastre sería. ¿Cómo afecta este adulterio en nosotros, este adulterio espiritual? Este darle nuestro corazón a algo que no sea Dios. En dos cosas esenciales. Primero, afecta en nuestra oración como cristianos. Nosotros ya no vamos a orar con una total dependencia de Dios, sino que vamos a estar concentrados en querer obtener lo que hay en nuestro corazón. Es decir, como somos seres por esencia adoradores, todo eso, todo aquello que se ponga en el centro de nuestro corazón que no sea Dios nos hace adulterar, es pecado. ¿Sí? Y en segundo lugar, ¿cómo nos afecta este adulterio? Es el tipo de Dios que nosotros vamos a querer ya no es el Dios bíblico. Nosotros vamos a querer el Dios que complazca nuestro deseo. ¿Se entiende o no? Es decir, primero ya empezamos con una mala oración, ya cambiamos nuestra oración. El rumbo de la oración no es Dios dame esto si es para tu gloria, sino Dios dame esto porque lo necesito. Y vamos a ver cómo el deseo va como escalonando, cómo va tomando lugar en el corazón. Esto es como un escenario de guerra, ¿sí? O hagan de cuenta como el planeta Tierra gira alrededor del Sol. El Sol es el corazón y el planeta Tierra son los deseos. Están constantemente dando vueltas los deseos. Y eso no está mal porque es esencial del ser humano. Somos creados seres adoradores. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que nos creó con propósito y con el deseo de adorar. ¿Se entiende hasta ahí o no? Bien. Afecta nuestra oración, y al afectar nuestra oración, nosotros ya no queremos ese Dios. O sea, es como que los deseos ya empiezan a desplazar ese Dios soberano que antes nosotros teníamos la tranquilidad de que nos iba a dar todo lo que nosotros necesitamos y que va a ser para nuestra oportuna edificación. Ya no lo pensamos así, ya pensamos, no. Yo quiero esto, pero yo sé que Dios no quiere eso.
Entonces, Dios, dame esto. Ya empezamos a pedir con otro entusiasmo. Dios, dame esto, por favor. Pero ya está ahí nomás, no es para glorificarlo a Él. Y después ya afecta más. Va como en un grado descendente, va tocando más a lo profundo del corazón. Ya después ya no queremos orar a ese Dios. Ya después ya lo sacamos a un lado ese Dios. Si Dios no me va a dar lo que yo quiero, si Dios no me va a dar mi compañera, mi novia, si Dios no me va a dar el auto que yo quiero, no, mejor no. Y eso es tan tangible en la vida del creyente. O por lo menos levante la mano a alguien que no le pase eso. Siempre, cuando esos deseos vienen circundando alrededor de nuestro corazón, nosotros estamos viendo constantemente, porque ya somos seres caídos, pecadores por naturaleza, constantemente cuál es el deseo que más me va a gustar para ponerlo acá, en el centro del corazón. Y cuando hacemos eso, cometemos el adulterio espiritual. Pecamos. Entonces hablamos de una palabra, los deseos. Los deseos desorganizados son la esencia del adulterio. Lo que nosotros vimos antes como el adulterio espiritual tiene la raíz en nuestros deseos. Los deseos son la esencia de nuestro adulterio espiritual. Vamos a ver qué dice el diccionario con respecto a deseo. Dice: deseo es el interés o apetencia que una persona tiene para conseguir la posesión o realización de algo. Y esta definición o ampliación un poquito más puntual a lo que queremos apuntar. El deseo forma parte de la naturaleza humana, como lo vimos. Yo no saqué la definición de qué es lo que era deseo en base a lo que decía el diccionario, sino en base a lo que decía la Escritura, para que se queden tranquilos, pero vean cómo incluso la gente, los científicos han logrado detectar de que nosotros en nuestra naturaleza tenemos deseo. El deseo forma parte de la naturaleza humana y es uno de los motores que impulsa su conducta. El hombre que desea algo se convierte en un sujeto activo que lleva adelante diversas acciones para satisfacer sus anhelos. ¿Van entendiendo, no? Van viendo que el deseo ya actúa de una forma muy sutil, pero cuando uno menos se dio cuenta, ya está. Listo. Ese deseo está el corazón, el centro del corazón tendría que estar sentado Dios en ese trono. Cuando empiezan a circundar los deseos, y nosotros no tenemos un constante crecimiento espiritual, esos deseos empiezan a acercarse más, rompen la barrera y se sientan en ese trono. Y cuando un deseo está sentado en ese trono, estamos en el orden, en el buen sentido. Gracias a Dios que envió a Cristo, y gracias a Dios que la palabra gracia resalta sobre todas las Escrituras, porque la solución para esto no es más que Dios, Dios, Dios y Dios. La inferencia bíblica que nosotros sacamos de Génesis capítulo 2 del 27 al 31 y Génesis 3 del 1 al 6 es que hay un deseo santo en un origen. Eva no reacciona con su deseo de decir sí, no, yo voy a comer de ese fruto, por decir un fruto, la manzana. No reacciona de esa forma, sino que al principio ella agarra y ataca con la palabra de Dios. Dios está sentado en su trono. Pero, ¿qué es lo que hace Satanás? De forma astuta, transgiversa la palabra de Dios y hace que esos deseos que por origen eran buenos, ya no sean buenos. ¿Por qué? Porque ya lo quieren para su autocomplacencia. Ellos quieren ser como pequeños dioses, por así decir. Ellos quieren ser conocedores del bien y del mal, pero claro, no lo iban a poder ser porque el único que sabe con exactitud qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo es Dios. Entonces, el deseo santo, yo definí, es un comportamiento interno que refleja la esencia de la naturaleza como criaturas, moviendo nuestra voluntad a anhelar a Dios, no a la creación. Ese es el deseo santo, original.
el deseo pecador, es un comportamiento interno que refleja nuestra naturaleza de criaturas, pero que necesita la iluminación del fiel consejero para que no se transforme en un ídolo. Entonces, ¿el deseo es malo o no? ¿Estamos dispuestos ya a responder eso? El deseo no es malo. El deseo es malo cuando se pone en el lugar donde no debe. ¿Se entiende hasta ahí? Y esto nos sirve primero para aplicación personal y también para poder ayudar a aquellos que vienen con conflictos. Miren, la mayoría de los conflictos surgen de ahí. Deseos desorganizados que se ponen en un lugar en donde no deberían estar. La mayoría de los deseos. En el joven quizás querer salir de baile por no querer tomar compromisos y por no querer tomar un compromiso a un comportamiento santo como Dios nos llama, quizás. Y así en diversas situaciones. El deseo desorganizado es la fuente del adulterio espiritual. Y un adúltero espiritual es rechazado por Dios. Dios aborrece eso. ¿Es malo el deseo? El deseo no es malo cuando no se lo deja en donde tiene que estar. Y a modo de conclusión con esta parte de deseos, Paul Tripp tiene una frase que es muy buena y que creo que resume bien. El deseo no es malo. Los deseos son una parte de la existencia humana, pero deben sostenerse con las manos abiertas hacia Dios. ¿Y por qué lo dice? Bueno, tiene su argumento. Lucas 22, del 41 al 42, dice: Lucas 41 al 42, cuando lo están apresando a Jesús, que él dice: y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ven claramente que Jesús como persona, él sabía el castigo que iba a sufrir. Él sabía que iba camino al Calvario. Iba a tomar esa ira que cada uno de los que dicen ser salvos, que están aquí presentes, esa ira que nosotros deberíamos haber obtenido de Dios hacia nosotros, la toma Cristo. Él sabía lo que le venía. Y él tenía el deseo de decir: Dios, mira, si se puede pasar esta copa de mí, pásala, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ven cómo él inmediatamente a ese deseo hace: toma, Dios, yo tengo este deseo, pero no se haga tu voluntad, sino la tuya? Y miren, primeramente pareció una victoria del enemigo, la cruz, murió, pero el tercer día resucitó. Y ahora él está sentado a la diestra del Padre. ¿Fue malo la voluntad de Dios para con su hijo? No, en absoluto. Ahora vamos a entrar más a profundidad. Vamos a mirar el corazón con una lupa, es el tercer punto. ¿Cómo actúan esos deseos para capturar el corazón? Como dijimos, el deseo está constantemente luchando por sentarse en el trono de nuestro corazón, lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Si nosotros leemos en Isaías capítulo 43, versículo del 6 al 7, nosotros vemos que Dios nos creó para ser seres adoradores de Él. Nuestro propósito es adorarlo a Él. Él nos creó y nos salvó con ese propósito. Y esta parte quiero que prestemos atención, porque nos va a ayudar a identificar cuando viene alguien a pedir consejos o cuando nosotros tenemos estas luchas, a identificar en qué escalón
de avance están estos deseos. Los deseos tienen dos cosas esenciales. Primero, se convierten en una exigencia. Debo hacer tal cosa o debo tener tal cosa. Después de ser una exigencia, se convierte ¿en qué? En una necesidad. Si no tengo esto, estoy hasta las manos. Y una necesidad va acompañada ¿de qué? De expectativas. Yo quiero esto porque anhelo esto. ¡Wow! ¿Se entiende? Entonces, primero es una exigencia. ¿Sí? Yo debo tener eso o aquello. Después, una necesidad, ya es algo más grave. Si no lo tengo, estoy en el horno, estoy muerto, ya no tengo felicidad. Ya se convirtió en una necesidad. ¿Sí? Cosa que no debería pasar porque es un deseo, simplemente. La necesidad va acompañada de una gran expectativa. Si no se cumple eso, ¿qué pasa? ¿Qué viene si no se cumple? El enojo, la ira, el rencor. Oh, Dios no me dio esto, qué malo que es. Si nosotros supiésemos que al tener esas cosas que nosotros deseamos, estaríamos terriblemente empedernidos en pecado, sumergidos en el pecado. Pero Dios por gracia retiene eso. Y como para ejemplificar esto, es lo mismo que cuando usted le dice a un niño que le va a regalar un camioncito. Y soy la evidencia propia de eso. Recuerdo una anécdota de mi papá que fuimos a un negocio, tenía no sé si 10 años. Jugué con los camioncitos como hasta los 15, parece. Tenía 10 años más o menos y vi una mulita de esas cargadoras que están en las ferreterías o en los Walmart, en los supermercados grandes para acomodar las cosas. Y tenía todos los chichos, todos los lujos y detalles, y subía y bajaba y el controlcito, y yo ya, listo. Yo con eso soy feliz. Yo paso 10, 15 horas jugando con eso, y mi mamá es testigo de que pasaba 10, 15 horas jugando con el camioncito. Y le pedí eso a mi papá. Pero ¿qué pasa? Cuando trae, no era lo que yo quería. Decir que estaba mi mamá, que siempre fue como no decir psicólogo, sino la consejera de que me ayudó a ver todo lo bueno que hacía mi padre. Y cuando me regala ese juguetito, yo digo, no es lo que yo quiero. Yo me frustré, me hizo mal a mí, en esencia. Pero después, cuando recibí los consejos, la guía de cómo tenían que estar encaminados esos consejos, yo los disfruté. Y pasaba 10, 15 horas con el juguetito ese. Pasó a ser el juguetito que yo quería. A lo que voy es cuando nosotros vemos un deseo, si no lo encaminamos de buena forma, cuando no se cumple ese deseo que se transforma en una necesidad, nosotros tenemos ira o enojo. Y eso no pasa simplemente con un juguetito, pasa entre nosotros. Siempre nosotros generamos expectativas mayores de lo que nosotros deberíamos generar. Entonces, cuando no se cumplen esas expectativas, hay enojo. Ejemplo, que eso yo, una relación con una hermana en la fe, yo quiero de que él siempre esté atento de que, o que me sirva el vaso de agua. Yo siempre que paso a predicar, yo tengo esa exigencia, debo tener el vaso de agua ahí. Ahora, ya esa exigencia es, yo estoy predicando, él tendría que agarrar y dejarme el vaso de agua. Yo necesito ese vaso de agua ahí. Si no está ese vaso de agua ahí, yo no voy a estar feliz predicando acá. ¿Se entiende cómo va el progreso? Y ahora, ¿y si esa hermana no lo pone el vaso de agua? Pucha, fulano y tal no puso el agua. Y ya hicimos un problema. Ahora, ¿el problema fue el hermano que no puso el vaso de agua? ¿El problema fue que el hermano no puso el vaso de agua? Por favor, digan por lo menos con la cabeza sí o no. No. El problema fue que mi deseo se transformó en una exigencia se transformó en una necesidad, y yo me enojé porque no obtuve esa necesidad. ¿Se entiende cómo el deseo empieza de a poquito y empieza a escalonar hasta que se sienta en el trono? Ya en el trono estaba yo. En el trono estaba que si yo tenía que pararme al frente, yo tenía que tener el vasito de agua. ¿Quién me creo yo? ¿Qué?
Totalmente erróneo. Lo mismo pasa cuando viene alguien a consejería. No, que fulanito me hizo tal, que esto, que lo otro. ¿Y por qué fulanito tiene que hacer esto y cumplir lo otro? Para que vos estés bien. No. El centro de nuestro corazón, en el centro de nuestro corazón, para que esos deseos estén bien encaminados, en el centro de ese corazón debe estar sentado Cristo. Y Cristo debe llevar la rienda de nuestro corazón. Y cuando Cristo lleva la rienda de nuestro corazón, todos esos deseos están vistos a la luz del consejo de Dios. Entonces ya no entra cualquier deseo en mi corazón. Todos los deseos ya son filtrados por Dios, se haga tu voluntad, no la mía. Como lo hizo Cristo. Él es nuestro ejemplo. Y nosotros en el origen, en Génesis, ¿quién era nuestro fiel consejero? Dios. Nosotros somos por esencia seres relacionales. Muchos en lo cotidiano dicen que nosotros necesitamos consejería porque somos pecadores. ¿Necesitamos consejería porque somos pecadores? Es un error. La esencia de la consejería es porque nosotros somos seres relacionales y necesitamos obtener consejos. Y necesitamos obtener consejos de parte de Dios. Y por necesitar obtener consejos de parte de Dios, Dios salva a hijos suyos, los capacita y da consejo a través de la guía del Espíritu Santo, utilizando a estos vasos que son frágiles. ¿Sí? Y no en vano dice que somos frágiles. La gloria se la lleva Él, no nosotros. Nosotros somos totalmente incapaces de agarrar y hacer esa cirugía en el corazón. El médico no somos nosotros. Nosotros no somos más que el instrumento. Por eso somos instrumentos en las manos del Redentor. ¿Sí? La primera parte era como aprender qué es lo que era el adulterio espiritual, qué es lo que hacían los deseos para que nosotros cometamos ese adulterio. Y ahora, nosotros. Somos nosotros que tenemos que dar esa iniciativa y movernos. Y esta parte es, somos instrumentos del médico. Nosotros somos los instrumentos del médico. Y hay que entender, o debemos entender, la doctrina de la encarnación. Tiene dos partes fundamentales. La primera es Dios haciéndose claramente visible a través de Cristo. ¿Por qué? Porque no había otra forma de reconciliar a esas criaturas pecadoras con Dios. ¿Sí? Ahora Cristo nos dice de que nosotros somos embajadores de Dios. Entonces nosotros pasamos a ser los representantes de Cristo en esta tierra. ¿Se entiende o no? Es para que entendamos el tema de la encarnación. Así como Dios se hizo claramente visible a través de Cristo, ahora nosotros tenemos que reflejar a ese Cristo que no está presente entre nosotros visiblemente como una persona, pero sí lo tenemos en el Espíritu Santo, que es el sello de nuestra salvación. Para entender esto, nosotros debemos saber qué es lo que significa ser un embajador. Estamos en tiempo de elecciones, así que saben que cuando asuma, ponele Fernández, que es el presidente electo, van a venir embajadores de otros países. Algunos mandan presidente, pero otros embajadores. ¿Qué es un embajador? Básicamente es un representante visible, presente, de alguien que no puede estar, de un rey que no puede estar presente. ¿Sí? Y todo lo que hace ese embajador, todas sus acciones, sus palabras, todo está siempre guiado por lo que el rey dice. Es decir, todo lo que ese embajador dice y hace y piensa y va a hablar es lo que el rey le ha dicho. Es lo que el presidente en este caso le ha dicho. ¿Se entiende? Eso es lo que somos nosotros de Cristo. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser embajadores. ¿Lo digo yo? No. Lo dice Corintios. Segundo de Corintios, capítulo 5.
del 14, leo rápido. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, versículo 20, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Ese es nuestro deber. La obra la inicia Dios y la termina Dios. Nosotros somos instrumentos, nosotros somos embajadores, nosotros debemos estar preparados para comportarnos de tal manera que ejemplifiquemos a Cristo. Y lo que Él hace, lo que Él ha hecho y lo que hace y lo que va a seguir haciendo por nosotros. Nuestro deber, como dice, es reconciliar a Cristo. Primeramente, está hablando cristianos, ¿sí? Un cristiano que cae en idolatría y que viene frustrado porque no logró obtener tal cosa, nosotros debemos tomar la postura de embajadores y conforme a la Escritura agarrar y decirle: tu deseo está mal guiado, ahí no está Cristo. Cristo no está en el centro de tu corazón, por eso estás anhelando ese deseo, y ese deseo te produce frustración porque no lo cumpliste. Encomenda ese deseo a Dios, pone a Dios primero en ese lugar, y ya ves que ese deseo queda en segundo plano. No, pero yo quiero tener esa camioneta porque es alta y que me voy a poner. No. Si esa camioneta de origen hubiese sido, pongo el ejemplo porque es un ejemplo particular, encaminado, o mi mente hubiese estado centrado en: Dios, quiero esa camioneta para poder ir a predicar a las sierras, por ejemplo, para poder meterme a cualquier lugar en donde no se pueda meter con algún auto común, para eso sería muy diferente. No, pero ese no fue el deseo. Quiero una camioneta para bajarme de una camioneta. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo funcionan los deseos? Y fíjense que siempre esos deseos seguían a la creación y no al creador. La creación toma el primera plana y el creador lo dejamos ahí, dejando de lado todo lo que Él ha hecho por nosotros. Le decimos: no, vos moriste en la cruz. Cuando nosotros ponemos un deseo en el centro de nuestro corazón, nosotros estamos haciendo eso. Nosotros le decimos a Cristo: es medio tosco lo que yo estoy diciendo y ofende, pero es la realidad. Nosotros le decimos a Cristo: no me importa que esté ahí, si lo que hiciste vos. ¿Es eso el comportar de un cristiano? Hermanos, somos llamados a ser embajadores de Cristo, estar preparados para nosotros poder ayudar a que nuestro hermano, cuando esté en una debilidad, en una lucha, en una decadencia, en una depresión, nosotros, conforme por la guía del Espíritu Santo, a través de la palabra que Dios nos ha dejado, lo reconciliemos con Cristo, lo reconciliemos con Dios. ¿Y cómo es este trato de uno a uno en la consejería? 4 palabras: amar, conocer, hablar y hacer. Amar, conocer, hablar y hacer. Amar. No hay otro mejor ejemplo que el amor de Cristo. El amor de Cristo fue con un carácter actual. Hasta que no cumpla mi obra,
yo de acá no me muevo, yo voy a cumplir mi obra. Ese carácter de amor pactual y sacrificial, abnegado, como mi padre decía en el sermón, que nosotros debemos ser abnegados, dejarnos nosotros mismos, despojarnos de nosotros y servir al hermano para que él se reconcilie con Cristo. De esa forma debemos actuar nosotros. Amar de esa forma, siguiendo el amor de Cristo. Un amor con carácter de pacto, que hasta que no cumple lo que ha dicho, no se va. Conocer, y cuando hablamos de conocer es algo que nosotros sabemos, es conocer en esencia a la persona, es unir el corazón mío hacia el hermano y ver, antes de que él me diga con una mirada, yo saber percibir, te está pasando esto. No por ser telepático, sino por conocerlo, conocer en su esencia ese corazón, cómo se comporta, qué es lo que hace, cuáles son sus deseos, cuáles son sus palabras, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas en la vida. Eso es conocer a una persona. Debemos conocer al hermano, y es por eso que no se recomienda de que la consejería se haga con sexos opuestos, porque en la parte de la consejería uno debe tener una intimidad, una unión entre los corazones. ¿Hablar qué? ¿Qué debemos hablar? La palabra de Dios. La palabra de Dios, si nosotros leemos en Corintios, Pablo le dice, en 2 de Corintios, Pablo le dice, yo quiero que ustedes se reconcilien a través de lo que Cristo hizo. Ustedes están pensando, le decía a los Corintios, Dios agarró y mató a su Hijo. Él se hizo carne, Él se hizo visible a través de Cristo para reconciliarnos a nosotros con Él, para volver a ese origen, a ese jardín del Edén, en donde nuestro fiel consejero era Dios y estaba al lado de nosotros en forma presente. Nosotros debemos buscar esa reconciliación con Cristo en un hermano que está alejado, que ha dejado un deseo en su corazón, que ha dejado que el deseo se ponga en el lugar central del corazón. Ya para terminar, concluimos. Un deseo mal guiado u organizado se convierte ¿en qué? En un tesoro. Y cuando ese tesoro no es Dios, se manifiesta el pecado. Siempre que un deseo se sienta en el centro de nuestro corazón, se manifiesta en pecado. ¿Por qué? Porque no estamos adorando a Dios, sino a la creación. Para guiar esos deseos, ¿qué debemos hacer? Poner a Cristo en el centro de nuestro corazón y decirle: Cristo, lleva mis riendas. Trae el Espíritu Santo, guíame conforme a lo que tu palabra dice. Somos embajadores de Cristo, así como Dios se hizo visible, nosotros debemos hacer visible a Cristo en esta tierra. Aplicaciones. Hay muchas, ya hemos ido dando aplicaciones a lo largo del sermón, pero nosotros debemos examinar nuestros corazones. Examinemos nuestros corazones y veamos en qué grado estamos nosotros. ¿Es Dios el centro de nuestro corazón o ya hemos puesto un deseo? Piensen. Jóvenes, ¿es querer tener un esposo, una esposa, lo que está en el centro? ¿Es querer terminar la secundaria? ¿Es querer ser un universitario reconocido y colgar 7 títulos en la pared? Fíjense que por origen esos deseos no están mal. Ahora, cuando esos deseos son el centro, están totalmente errados. Lo mismo pasa en los matrimonios. ¿Qué amas más, a tu mujer o a la mujer del otro? Eso ya es un deseo de codicia, ya es pecado por inicio. ¿Qué deseas más? ¿Tener un buen trabajo para poder alimentar a tus hijos o brindar más tiempo al servicio de Dios y descansando en que Dios provee de todo lo necesario a sus siervos fieles? ¿Qué deseas más? ¿Qué es lo que apremia en tu corazón y en tu mente? ¿Qué es lo que apremia? El querer satisfacer mis necesidades que supuestamente Dios no la va a poder satisfacer. ¿Se dan cuenta de que nosotros somos irracionales muchas veces? Dios nos crea en el jardín del Edén, nos da todo, pecamos. Génesis 3:15 nos da el Evangelio, nos da Cristo, sacrifica a su Hijo para nosotros.
Y seguimos tercos en querer nosotros satisfacer nuestros deseos porque supuestamente Dios nos va a dar algo que nos va a hacer mal. Somos brutos. Y perdón que lo diga, soy bruto. Que a mí me pasa a menudo, por lo menos a mí. Yo me considero una persona que muchas veces pongo el deseo en el centro. Somos toscos. Pensamos de que, ay, no, Dios no va a querer satisfacer mis necesidades. No, es que tu necesidad ya viene con un mal deseo encaminado. Tu necesidad no debería ser necesidad si tuviese Cristo en el centro. Esa camioneta, ponerle, o ese trabajo que antes era una necesidad, ya no es una necesidad si descansas en Cristo. Dios te va a dar todo lo que sea necesario para que Él reciba la gloria y para que nosotros seamos humillados. Nosotros no nos debemos buscar enaltecer, nosotros no debemos buscar el querer tener un mérito propio, nosotros debemos buscar glorificar a Cristo. Nosotros somos seres creados para glorificar a Cristo, para glorificar a Dios. Somos seres adoradores por naturaleza, pero lamentablemente esta adoración está irrumpida por el pecado. Y normalmente amamos más los deseos que a Cristo. Así como una buena alimentación y un constante control en el médico nos va a ayudar a tener una barrera inmunológica en orden, de igual manera sucede con la alimentación espiritual y con el constante discipulado. ¿Se entendió esto? Así como nosotros físicamente, como esa persona que tenía ese problema cardíaco debe ir y hacerse su control y debe alimentarse de buena forma, saludable, hacer ejercicio, nosotros debemos hacerlo. Nosotros debemos constantemente estar nutriéndonos de la palabra de Dios, constantemente debemos estar buscando ayuda y consejos en nuestros consejeros. ¿Sí? Sabiendo que el fiel consejero es Dios, pero Dios nos hizo a nosotros embajadores y ahora los que son consejeros somos nosotros, guiados a través del Espíritu Santo, reflejando el carácter de Cristo, reflejando a Cristo. ¿Se entiende? Es como una cadena. Dios hizo visible a través de Cristo y Cristo debe ser visible a través de nosotros. Nosotros somos embajadores. Ahora nosotros somos los consejeros, somos los instrumentos que dan consejos conforme a la palabra. Para ya concluir, controlemos nuestros deseos. Busquemos a Cristo primeramente. ¿En qué se resume la ley y los profetas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y después ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces pongamos un ejemplo, ya para terminar. Si hay un problema, un conflicto entre dos hermanos, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Ir y pedirle perdón al hermano? No. Lo primero que nosotros debemos hacer es reconciliarnos con Dios. Pablo lo deja en Corintios, lo deja claro. Reconcíliense con Dios. Después de reconciliarnos con Dios, ama a tu prójimo, anda, pedirle perdón. Así como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Busquemos a Cristo. Veamos cuál deseo se está por sentar en el trono de nuestro corazón y lo saquemos. Busquemos consejeros fieles que nos aconsejen conforme a la palabra de Dios. ¿Sí?